el doctor Juan David Hernández Frisidor, biólogo e investigador postdoctoral del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología INASESIC, y a continuación nos hablará sobre la investigación aplicada para la mejora de la gestión de la termita invasora Cervicipiterum flavipes en Tenerife. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como comentaba, voy a centrarme un poco en antecedentes de la especie para que la conozcan un poco y centrarnos en la parte de investigación que hemos desarrollado. Para ir haciendo frente a todos los problemas que han ido surgiendo en la gestión de la especie. Vale. Bueno, la especie se llama Cervicipiterum flavipes, termita subterránea del este occidental, originaria de Estados Unidos, y es una de las 3 especies más dañinas de termitas subterráneas en el mundo. Ya actualmente está considerada especie invasora para el país, sobre todo por la problemática que tenemos nosotros aquí en Tenerife. Esta termita, como todas ellas, son insectos sociales. Esto significa que trabajan como un superorganismo y cada casta, cada grupo de organismos hace una función diferente. Son subterráneas, como su nombre indica. Entonces se tienen que hacer a la idea que están en el suelo, donde hacen sus nidos, y a partir de ahí hacen canales o galerías en todas las direcciones buscando alimentos, que es la celulosa, ¿no? Compuesto, la madera principalmente. Entonces cuando salen a superficie hacen una serie de canales, que se llaman canales de progresión, que están formados por barro, por tierra y mezclado con excremento, para aislarse del exterior y ir por el interior, ¿no? Que serían el aspecto este que tienen por aquí, que son de las características principales para reconocerlas y diferenciarlas de cualquier otra especie de termitas que tengamos. De hecho, en esta especie no podemos ver excremento, en la madera por ejemplo, ya que lo usan, como les dije, para hacer estos canales. Bien, esta especie en principio llegó a la isla a principios de los 2000 y se estableció en esta zona de Tacoronte de la Laguna, y a partir de ahí se ha ido dispersando a algunos puntos, sobre todo del suroeste de la isla. Esta especie se caracteriza principalmente por tener una tasa rápida de reproducción. Ya veremos a continuación que hay distintos tipos de reproductores, que esto hace que la producción sea muy grande de huevos, y a su vez hace que las colonias tengan un gran número de individuos. Otras termitas tienen cientos de especies, y esta es la media por colonia es de 1 millón, y puede tener bastantes más. Y a su vez es una termita que puede adaptarse a bajas temperaturas, a partir de los 3 grados, pero hasta los 35, siendo más voraz cuando la temperatura es mayor. Y por supuesto necesitan humedad, sobre todo para lo que les comentaba de construir esos canales. Y por último, las colonias tienen un área de forrajeo, un área en la que se mueven buscando alimentos, que puede llegar a ser muy grande, de hasta 90.000 metros cuadrados. Todo esto hace que tenga una alta capacidad invasiva. En este caso, una vez llegó a Tenerife y no la detectamos a tiempo, ha ido invadiendo distintas zonas. Bien, esto conlleva una serie de daños en los últimos años. Por un lado, daños estructurales, madera en edificios, mobiliario urbano como postes de teléfono, pero también ataca planta viva. Árboles tanto ornamentales como nativos, ya sean en jardines como en zonas naturales. A su vez, afecta gran variedad de cultivos, puede ser un riesgo para la seguridad de las personas, ya que aquí pueden ver una viga en una casa que se habían comido, y también hay riesgo de que se caigan, por ejemplo, postes de teléfono, y por supuesto, como cualquier exótica invasora, daños económicos, tanto por los daños que produce en sí, como por los costes de su eliminación. Bien, pues llegado ese momento, las distintas administraciones públicas, lideradas por el Cabildo de Tenerife,
empezaron un proyecto de erradicación de esta especie. Desarrollamos un plan de erradicación en el que los objetivos principales eran conocer dónde se encontraba la especie, tratar y, si era posible, eliminar todos los focos que se conocían, evitar que se siguiera dispersando, crear una herramienta de detección rápida, análoga a Redexo, para detectar y erradicar rápidamente las poblaciones nuevas, eliminar o reducir todos los efectos negativos que pudiera producir la especie y mejorar el conocimiento de la especie y los tratamientos, que es un poco lo que les voy a hablar ahora, para hacer una gestión más eficaz del proyecto y de esta erradicación. Bien, para eliminar esta especie se eligió un sistema de cebos con biocidas. Los biocidas que se utilizan son inhibidores de la síntesis de quitina. La quitina es una proteína que forma el exoesqueleto de los artrópodos y esto lo que hace es que rompe la formación de un nuevo exoesqueleto de la piel cuando muda y entonces muere. Estos cebos son específicos para artrópodos que consuman celulosa en el suelo. Aquí tenemos pocos casos, no tenemos termitas subterráneas nativas. Y por supuesto son menos tóxicos y se usan poca cantidad de biocidas respecto a cualquier tratamiento tradicional. Y es el único que garantiza que consigamos eliminar todos los individuos de la colonia, para que ya más adelante, si quedan individuos de la colonia, se desarrollan nuevos reproductores y vuelve a desarrollarse la colonia y los daños. Bien, pues aquí un poco es donde surge, nosotros desde el INASSI, que a partir de un equipo multidisciplinar que tenemos, distintos investigadores, sobre todo biólogos y químicos, y un equipamiento bastante potente de análisis químico, para desarrollar ensayos o investigaciones aplicadas para intentar resolver todas las cuestiones que iban surgiendo respecto a cómo realizar estos tratamientos y paliar, digamos, si hubiera efectos negativos. Bien, aquí resumo un poco de lo que voy a hablar, distintos ensayos que se han realizado en 2 años y medio aproximadamente, y nos vamos a centrar en algunos sobre el comportamiento de la especie. Una especie en general se puede comportar diferente en función del lugar en el que lleguen. En este caso, el clima que tenemos en Canarias hace que sea benévolo para muchas especies, como en este caso, y además se comporta, particularmente esta especie y muchas invasoras, diferente cuando invade un territorio que cuando es nativo. De ahí la importancia de este punto, investigaciones sobre los tratamientos que les comenté antes y de los posibles efectos que pudieran derivar estos tratamientos. Bien, centrándonos en los relacionados con el comportamiento, lo primero que hicimos, queríamos ver qué tamaño tenía una colonia, número de individuos y extensión. En las zonas que invade partimos de la base que se supone que son de mayor tamaño. Bien, para ello utilizamos una metodología de triple captura-recaptura que consiste, como su nombre indica, en capturar las termitas en un primer momento. Son subterráneas, utilizábamos unas trampas en el suelo. Cuando entraban, ves que lo llenan de barro y hacen esos canales, ya que se lo están comiendo en el interior. Poníamos cartón para capturarlas al entrar en los huecos que dejan las láminas de cartón. Cogíamos las termitas y las separábamos del cartón y procedíamos a teñirlas con un colorante de semarrojo neutro para, cuando tuviéramos una cantidad suficiente de termitas, hacer una liberación en el campo, en el mismo punto de las que los cogimos, y en la siguiente recaptura calcular el número de termitas que eran rojas respecto a las que tenían en la coloración normal. En esta colonia, que es la más grande que hemos estudiado, nos dio 1.700.000 termitas en una sola colonia. Bien, ahora queríamos saber la superficie que ocupaba, que es el segundo punto.
En este caso, para calcular la extensión, lo que hicimos fue realizar la marcación, no en laboratorio, sino en los mismos puntos en los que los colectábamos. Utilizamos un alimento, que es la celulosa, con el marcador rojo en el interior. Aquí pueden ver la gran cantidad de termitas comiendo ya de color rojo. Tienen que imaginarse, en estos 3 puntos los colocamos y ellas van moviéndose sobre el suelo y nosotros en la superficie buscando dónde hay termitas blancas y dónde hay termitas rojas, para calcular posteriormente el área. Creemos que el 1.700.000 termitas que calculamos al principio podía ocupar esta área más o menos, pongamos 20.000 metros cuadrados. Pero como hemos continuado la marcación durante 2 años, hemos visto cómo a medida que pasaba el tiempo, el área que ocupaba esta especie era cada vez mayor. Actualmente, a fecha del mes pasado, tenemos una superficie bastante considerable que llega a los 80.000 metros cuadrados, o entre 50 y 80.000 metros cuadrados, que para que se hagan una idea, alcanza los 11 campos de fútbol en tamaño. Y como comenté al principio, solo se conoce una que llega a los 90.000 metros cuadrados, pero se realizó de otra forma, ¿no? Y en distancias lineales hay más de 400 metros y aquí que es donde se liberaron o se puso el marcador rojo, pues hay 300 y pico metros de distancia. O sea que vemos que es una especie que aunque no se ve, tiene bastantes números de individuos en una sola colonia y una extensión considerable. Bueno, además vimos, al estudiarlo más de 2 años, que en invierno es cuando se dispersan aprovechando la humedad del terreno y buscan nuevos recursos y las encontramos en menor cantidad en muchos sitios y en verano ocurre lo contrario y se centran en los alimentos en los puntos de alimentos que ya conocen. La tercera pregunta que nos planteamos dentro del comportamiento era cómo era la reproducción y la dispersión de esta especie de la isla. En sus zonas nativas se reproduce mediante reproductores primarios, machos y hembras aladas, que se generan una vez al año, y en otras zonas donde se invade, otros individuos de la colonia se transforman en reproductores también y son lo que se llaman neoténicos o reproductores secundarios o terciarios. Para probar estos 2 tipos de reproducción, empezamos por las aladas, hicimos parejas de machos y hembras para ver si eran capaces de reproducirse y dar lugar a una nueva colonia. Vimos que en cautividad y prácticamente con pocos nutrientes, estas especies subterráneas necesitan vivir en el suelo ya que cogen nutrientes del suelo aparte de alimentarse de la madera, y tenemos que más de un 22% de las parejas dieron lugar a una colonia. A los 2 meses ya teníamos los primeros huevos, 2 meses y medio después las larvas, 2 meses más tarde las primeras obreras e incluso los soldados, que es la casta que defiende la colonia, que es la que sale, digamos, al final cuando ya la colonia es más grande para defenderla, a los 21 meses. Hicimos lo mismo con los reproductores secundarios o terciarios, es decir, cogimos grupos de termitas obreras, que son las que se encargan de buscar alimentos, la casta que tiene el mayor número de individuos, y hicimos grupos de 50 o 100 para simular como si te llevaras un trozo de madera con esa cantidad de termitas. Vimos que también a los 2 meses ya de las obreras que no tienen esa función, al no tener reproductores que inhiban su cambio a reproductor, cambiaban a reproductores y se desarrollaban también las colonias. Todas desarrollaron reproductores, es decir, cualquier grupo de termitas puede dar lugar a una nueva colonia, en el caso de esta especie, y la media fue de 4 reproductores neoténicos por colonia. Bien, con esto vimos que con los 2 tipos de reproducción es posible que las colonias salgan adelante.
En el caso de los neoténicos, los reproductores secundarios, es especialmente preocupante porque al llevarte un grupo de individuos puedes, digamos, tener una colonia ya mucho más madura, depende del número de individuos que te lleve, y al mismo tiempo ya dar lugar a reproductores alados ese mismo año. Y en cambio, formando parejas, tardan por lo menos 4 años en ser capaces de tener un tamaño tal que sea para verlas nosotros. Luego testamos la agresión entre colonias. En los lugares nativos, cada colonia mantiene su territorio y no se mezcla. En los lugares donde invade, puede ser que cooperen y, digamos, actúen más como un superorganismo, que es lo que precisamente ocurrió aquí. Comparamos distintos ensayos de obrera-soldado, soldado-obrera, todas las combinaciones posibles entre dos colonias muy alejadas, en este caso de Tenerife y otras de Lanzarote, y vimos que no había agresión entre ellas, lo que confirma un poco toda la línea de que está en modo invasión las poblaciones de esta ternera que tenemos aquí. Bien, luego, respecto a las investigaciones sobre los tratamientos, lo primero que hicimos es, bueno, en el plan de erradicación, la estrategia de erradicación, se valoraron todos los tipos posibles de tratamientos para frenar esta especie, ¿no? El único que eliminaba todas las colonias es el que comenté antes, que es el que estamos realizando. Entonces, probamos en laboratorio, que se está haciendo en campo también, la eficacia, el consumo y el tiempo que tardaban las colonias en eliminarse con estos productos. En el 100% de los casos se consiguió la eliminación y los tiempos de eliminación van de 2 a 4 meses, utilizando unas 10.000 termitas por ensayo y con consumos muy bajos de biocida, ¿no? Que es un poco por lo que se caracteriza este sistema. Eso sí, con las eliminaciones más rápidas en verano, ya que el consumo es mayor que en invierno. Bien, por lo tanto sabemos que tratando con estos sistemas eliminamos las colonias. Aquí queríamos llegar un paso más adelante para ver si qué distancia recorría el biocida, para ver a qué distancia podíamos poner los ceros. Estas termitas, como muchos insectos sociales, se pasan el alimento unas a otras, ¿no? Que es lo que se conoce como trofalaxia. Entonces, utilizando ese comportamiento de la especie, aparte del alimento, se pasa en este caso el biocida. Entonces, estamos empezando a desarrollar ensayos en laboratorio, y vamos a empezar ahora en campo también, y hemos diseñado este sistema de aquí. Tenemos una colonia aquí y hemos diseñado una estructura con unos tubos de 2 metros simulando una distancia de 100 metros para ver si las colonias que tengamos al otro lado, los individuos que estén comiendo biocida aquí, son capaces de llevar a una distancia de 100 metros, que sería lo ideal para colonias tan grandes como las que hemos visto en el campo. Y por último, respecto a los tratamientos, ya más a medio y largo plazo, intentamos buscar nuevos métodos, que es algo bastante complejo, aprovechando toda la gente de química que tenemos y sobre todo en nuestro instituto tenemos una gran colección de productos naturales que se han ido desarrollando en toda su historia, y pues probaremos a ver cuáles tienen efectos antitermitas y que puedan un poco ayudar a diseñar nuevos tratamientos. Pero centrándonos en los tratamientos que tenemos ahora, queremos ver, está claro que es necesario realizar los tratamientos porque es el único método para eliminar las colonias. Aun así, es un método, digamos, que en principio no contamina, ¿sí? Son cebos específicos y el biocida solo quedaría en el suelo, el biocida que consuma las termitas y en el punto donde ellas mueran. Que no lo he comentado, pero estas especies lo que hacen es entierran a los individuos que mueren, y entonces podría quedar alguna zona del terreno con biocida una vez mueran, ¿no?
Entonces lo primero que quisimos ver es las plantas son susceptibles a que entren en ellas los biocidas que estén en el suelo. Bueno, para ello hicimos una serie de ensayos en el laboratorio. Bueno, primero hicimos un protocolo para desarrollar toda esta parte que no estaba hecho. Y utilizando el sustrato que hicimos con los ensayos de los biocidas, queda el sustrato con el biocida después de, bueno, con las semillas muertas en el suelo, con el biocida que tengan en ellas, ¿sí? Que están analizados y queda biocida en el suelo. Ahí aprovechamos, hicimos los ensayos de 3 tipos de cultivo, un poco basándonos en el consumo humano, pues uno que consumiéramos el tubérculo, como la zanahoria, las hojas verdes como la lechuga y frutos como el tomate, ¿no? Y que fueran de un crecimiento medianamente rápido para poder hacer ensayos. Pues con ese sustrato las plantamos y dejamos que se desarrollaran. Y a continuación procesamos los productos para aislar si había biocida o no en el interior. Para ello se hicieron lavados con distintos disolventes diferentes y finalmente llegamos a la última parte, que es analizar si en esos extractos quedaba el biocida o no. Todo esto, obviamente, como les dije hace un momento, habiendo desarrollado un protocolo por la parte de los químicos orgánicos de nuestro equipo para efectivamente detectar cuando tenemos, en este caso, hexaflumurón o sus derivados. Los 2 productos biocidas que estamos utilizando tienen flúor, son moléculas orgánicas que incluyen flúor. Eso en el medio natural no suele ocurrir, bueno, o no ocurre. Entonces, con estas máquinas de resonancia magnética nuclear, utilizando la detección con flúor, cuando una muestra tiene flúor, podemos ver este patrón de 3 picos en un punto determinado, y cuando no lo tenemos, podemos descartar que lo tengan, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos analizado parte de las muestras, concretamente las de zanahoria, y no se ha detectado en ninguna de ellas hexaflumurón. Entonces, en principio, no es capaz de entrar en la planta. Ya por el tamaño de la molécula era una sospecha que tenían los químicos y parece que se confirma. Después, partiendo de la base de que pudiera quedar el biocida en el suelo, que es verdad que son cantidades muy pequeñas, pero es importante tenerlo en cuenta por si acaso, queríamos ver qué pasaría utilizando organismos que están en el suelo, como las lombrices, y ver si ellas podrían incluir estas moléculas en las estructuras, en las moléculas que ellas desarrollan, pero veremos, y servir para descontaminar o no esos suelos, ¿no? Entonces, en el humus que ellas producen, desarrollan ácidos húmicos y fúlgicos, que son estos tipos de estructuras de gran tamaño, son anillos aromáticos, y parece que una de las posibilidades podría ser que se incluyeran, esta es la molécula del hexaflumurón, esos anillos en la estructura, y es lo que queremos testar. Para ello hicimos cultivos con lombrices. Bueno, utilizamos el hexaflumurón, que es el producto que utilizan los cebos, y todos los derivados de la molécula que se producen al romperse, ¿vale? Por si no solo contaminara el hexaflumurón, sino cualquiera de los derivados tuviera algún efecto negativo. Se hicieron los cultivos de lombrices y paulatinamente se fue añadiendo pequeñas cantidades del biocida o de sus derivados hasta tener unas concentraciones muchísimo más altas de lo que puede llegar nunca a ver utilizando cebos de este estilo, ¿no? en el terreno, para asegurarnos de que hubiera mucha cantidad. Se dejó que las procesaran y después se aislaron esos ácidos
húmicos y fúlvicos para tenerlos listos para analizar y, mediante el mismo procedimiento que antes, ver si había estas moléculas con flúor o no. En este caso estamos pendientes de realizarlo, ya tenemos un técnico trabajando en ello, o sea que pronto tendremos resultados y podría ser interesante para tener en cuenta en caso de que detectáramos biocidas en el suelo. Y por último, también queríamos ver si, aunque comenté antes que estos sebos, digamos, son exclusivos están diseñados para termitas subterráneas porque solo lo consumen, es una barradura, entonces solo lo consumen quien es capaz de morder este producto duro en busca de celulosa en el suelo. Entonces hay pocos organismos. Cuando se degrada, puede haber otros organismos en el suelo que pudieran acceder a él. Por eso hicimos pruebas con dos tipos de artrópodos, miriápodos, sin pies, y con cochinillas de la humedad, que ahora se los enseñaré. Entonces lo que hicimos fue poner trozos de sebo más o menos degradados con 40 miriápodos cada uno y ver si eran capaces de comérselo y ver si había mortandad, que en este caso no los hubo, y ahora están también congelados para analizar si pudieran tener biocida en su interior, lo mismo que en el caso de las cochinillas. En el caso de las cochinillas vimos que no son capaces de alimentarse del sebo, mordiéndolo, digamos, en cambio los miriápodos sí. Pero aún así en ninguno de los dos casos hubo mortandad. Ahora queremos comprobar pues que no quede biocida en su interior para que no pudiera haber efectos negativos. Y aquí están las principales conclusiones hasta el momento. Ya les digo, en unos meses esperemos confirmar los últimos análisis que nos quedan. Respecto al comportamiento, hemos visto que se confirma que, como en otras zonas donde es invasora, hay colonias grandes y extensas, que no sé si lo dije muy claro, pero digamos que aparte de que una misma colonia tenga esa cantidad de individuos, son capaces, mediante lo que vimos antes de la no agresión entre ellas, de unirse y formar colonias más grandes con mayor número de reproductores. Y por supuesto que se pueden fundar colonias, fundar colonias con los dos tipos de reproducción. Respecto a los tratamientos, que de luego son efectivos, pero hay que buscar nuevos métodos, si es posible, y frente a los posibles efectos secundarios que queremos hacer seguimiento para cualquier problema que pueda surgir, que aparte de realizar medidas compensatorias, nos interesa hacer un seguimiento muy completo para evaluar efectivamente lo que estamos haciendo. Entonces, lo que les comentaba de que tenemos desarrollado un protocolo para detectar estos biocidas, cualquiera de los dos o de sus derivados, en muestras de plantas, suelo o incluso de agua. Y esto nos permitirá monitorizar todas estas zonas. Hasta el momento, los datos indican que no hay contaminación, no hay transferencia de la molécula del biocida a las plantas, por lo tanto no hay riesgo, por ejemplo, consumir ningún tipo de plantas en las zonas de tratamiento, y en principio no afecta a poblaciones de artrópodos que estén de forma natural en el suelo. Aún así, al no tener, por ejemplo, termitas subterráneas nativas, todas las poblaciones que hemos probado y que se pueden ver afectadas no son sociales, es decir, no se transfieren el biocida, si lo tuvieran, unas a otras. Por lo tanto, en caso de morir algún ejemplar, no ocurriría con toda la población. Pues nada, muchas gracias a todos. Aquí agradecer a todos los que forman parte de este proyecto. Y bueno, por último, dejar aquí los teléfonos de contacto y si cualquiera ve ese tipo de canales o puede creer que tiene daños por termitas, por favor comuníquenlo, que irán a revisarlo
y todo lo que podamos detectar cuanto antes pues será mejor. Muchas gracias.